Os enseño este chal que he hecho de crochet, que como veis es de punto calado, y ahora mismo os lo enseño cómo se hace, que es muy fácil, solo de 2 vueltas, y me he enfangado en hacer el chal porque es de 70 centímetros de ancho por 2,5 metros de largo, pero claro, es que yo lo quiero para hacer luego así, y claro, por eso lo quería así de largo. Bueno, pues ahora mismito os lo enseño. ¿Qué os parece? Voy a hacer el ejemplo con esta lana, pero os quería enseñar primero aquí que quizás se vea mejor. Entonces hay una parte que es más compacta y una parte que es más abierta. Entonces se hace la parte compacta, la parte abierta. La parte compacta, la parte abierta. La parte de los puntos altos y la parte de las cadenetas abiertas. Y se termina en esta parte más compacta. Lo ancho que queráis, pero se empieza con 6 puntos altos y se termina con aquí, con 6 puntos altos. Os voy a enseñar el esquema, que lo he dibujado yo, no está perfecto, pero en fin, para que lo veáis. Se hacen una fila de cadenetas, todo lo ancho que queráis, siempre suelo hacer alguna de más, y si me sobra, pues lo deshago aquí al principio. Entonces se hacen todas esas cadenetas y luego para subir 2 cadenetas y 6 puntos altos. Al empezar se hacen en la 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta se hacen los 6 puntos altos. 4 cadenetas nos saltamos y 6 puntos altos. 4 cadenetas y un punto bajo en la quinta. 4 cadenetas, nos saltamos otros 4 y hacemos los 6 puntos altos. Nos saltamos 4 cadenetas, 6 puntos altos, nos saltamos 3 y un punto alto para finalizar. Esa es la primera vuelta. Luego hacemos la segunda. Siempre se hace primera vuelta, segunda vuelta, primera vuelta, segunda vuelta. Solo hay 2 vueltas. La segunda vuelta quizás no está tan clara. Ahora cuando yo lo enseñe, pues lo veréis mejor. Se sube con 2 cadenetas, luego 3 cadenetas y 4 puntos altos recogidos juntos. 3 cadenetas para bajar, un punto bajo en medio del abanico, 3 cadenetas para subir, 4 puntos recogidos juntos, 3 cadenetas para bajar, un punto bajo y 7 cadenetas. Aquí las he puesto demasiado juntas, tenía que hacer un arco hasta aquí. Un punto bajo, 3 cadenetas para subir, hacemos los 4 puntos recogidos juntos, 3 cadenetas para bajar, el punto bajo en medio del arco, del abanico, 3 cadenetas para subir, los 4 puntos altos recogidos juntos, 3 cadenetas para finalizar y un punto alto en la segunda cadeneta del principio. Y luego la siguiente vuelta pues ya será como esta, se empieza por 2 cadenetas y 6 puntos altos, y igual que la primera. Ahora os enseño de manera práctica. Pues utilizo una lana fina y resulta que utilizo también una aguja del 4,5 muy gruesa. Entonces, para que se quede más flojito, para que no se quede así muy duro, para que se quede como esponjoso, y entonces por eso uso el hilo fino y la aguja gruesa. Entonces empiezo haciendo las cadenetas, envuelvo así el dedo, abro un poquito para sacarlo, que me cuesta porque el ganchillo es muy grueso, hago un nudo y hago cadenetas ahora. Agarro y tiro, agarro y tiro, agarro y tiro. Bueno, ya sigo más deprisa.
Bueno, ya no hago más, pero claro, ahí habría que hacerlo pues tan ancho como se necesite. Yo lo he hecho de 70 centímetros de ancho, pero se puede hacer un poquillo más estrecho. He utilizado 5 madejas de 100 gramos, pero si lo hacéis un poco más estrecho, con 4 creo yo que vais a tener bastante. Y un poco menos largo, que 2,5 metros es muchísimo. Bueno, pues entonces ahora he hecho hebra y en la sexta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la sexta cadeneta voy a hacer un 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora me salto 4 cadenetas y hago otros 6 puntos altos. Me salto 1, 2, 3, 4 y en la quinta hago 6 puntos altos. Quizás las he dejado demasiado sueltas las cadenetas, pero bueno. Tenéis que hacer una muestra vosotros también para que os acostumbréis a hacer el punto. 3, 4, 5 y 6. Ahora hago 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Me salto 4 puntos abajo, 4 cadenetas abajo. 1, 2, 3, 4 y en la quinta hago un punto bajo. Un punto bajo. 4 cadenetas. Me salto 4. 1, 2, 3, 4 y hago 6 puntos altos en la siguiente, en la quinta. Me salto 4, 1, 2, 3, 4, ya he echado hebra porque ya me preparo para hacer otros 6 puntos altos en la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora he hecho hebra porque voy a hacer otro punto alto, me salto 3 y en la última hago un punto alto. Bueno, pues ya tengo la primera vuelta. La segunda, le doy la vuelta a la labor, hago 5 puntos, 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, porque son 5, 2 para subir, 3 para el lado. Y ahora 4 puntos altos recogidos juntos. Ahora, como el hilo es muy fino, no voy a pinchar, pincho aquí en medio del agujero. ¿Veis? Pero no voy a pinchar en el primer agujero, sino en el segundo agujero. En el segundo agujero. Y hago el punto alto, pero no lo termino. En el siguiente agujero hago otro punto alto sin terminar.
en el siguiente agujero, en vez de pinchar ahí, que se quedaría muy abierto, pues pincho en el no pincho, lo introduzco por el agujero. Ya llevo 3. Y ahora en el último agujero. El primer agujero me lo he saltado. Cuando ya tengo todas esas hebras, atrapo hebra y lo paso por todas ellas. Ahora, 3 puntos de cadeneta. 1, 2, 3. Y bajo aquí en medio, aquí, no pinchando en medio, sino metiendo así por debajo, hago un punto bajo. Y 3 cadenetas para subir. Y ahora voy a hacer otros 4 puntos altos recogidos juntos. Ahora sí pincho en el primer agujero. 1 en el segundo agujero, 2 en el tercer agujero, 3 y en el cuarto agujero, 4. Cuando ya los tengo todos, atrapo hebra y los recojo todos juntos. Ahora 3 cadenetas para bajar y introduzco la aguja por el último agujero y hago un punto bajo. Y ahora esta parte de aquí voy a hacer 7 cadenetas. Y en el primer agujero hago un punto bajo. Subo 3 cadenetas y en los siguientes agujeros, que me quedan 4, voy a hacer, ¿veis? 4. Este de aquí del lado hago el punto bajo, en los de los lados hago el punto bajo. Y los 4 de aquí hago los 4 puntos altos recogidos juntos. 1, 2, 3, 4. Ya que tengo todas las hebras, atrapo hebra y lo paso por todas ellas. 3 cadenetas y hago un punto bajo aquí en medio. Tres cadenetas y empiezo haciendo 4 puntos altos recogidos juntos por el agujero. Introduzco el ganchillo por el agujero. 3 y por el agujero. Ahí. Y lo recojo todo junto. Ahora, para terminar, 3 cadenetas y un punto alto. 3 cadenetas y he hecho hebra para hacer punto alto en la segunda cadeneta del principio, que es aquí. Bueno, le doy la vuelta y voy a hacer la tercera vuelta, que es igual que la primera, pero para que veáis dónde pincho la aguja. Hago 2 cadenetas para subir y 6 puntos altos. Los 6 puntos altos los voy a hacer aquí en medio. No voy a pinchar aquí porque como la aguja es gruesa, voy a pinchar en medio ahí de los puntos altos, recogidos juntos, ahí en medio. Y voy a hacer 6 cadenetas. 6 cadenetas no, 6 puntos altos. 3, 4, 5,
6. No me digáis que lo hago deprisa porque son 6 puntos altos, pues lo deprisa que queráis hacerlo. Continúo haciendo 6 cadenetas, 6 puntos altos en el siguiente arco, encima de los 4 puntos recogidos juntos, en medio, más que encima, en medio. Entonces hago una, dos, tres, 4, 5 y 6. Ahora 7 puntos de cadeneta. 1, 2, no, 4. Son 4. 2, 3, 4. Y ahora aquí en estas 7 cadenetas introduzco por debajo el ganchillo y hago un punto bajo. Ahí. Ya se queda recogido. 4 cadenetas. Y aquí en medio de los puntos recogidos juntos hago 6 puntos altos. ¿Veis? Ya se queda aquí más abierto esta parte. La siguiente vuelta se quedarán las 7 cadenetas sueltas y luego se recogerán a la vuelta siguiente. Dos, 3, 4, 5, 6, sin hacer ninguna cadeneta, como va en abanico, hago el otro abanico en el siguiente, en medio de los 4 puntos recogidos juntos. Y termino con un punto alto. Aquí no hago cadeneta de separación ni nada, porque como está abierto, hago hecho hebra, me salto 3 puntos y en el cuarto, en la segunda cadeneta, empezando por el revés, es en la cuarta, empezando por aquí, pues hago el punto alto. Y ya hago la siguiente vuelta, que la siguiente vuelta pues empiezo con 5 puntos de cadeneta y lo voy a empezar 1, 2, 3, 4, 5 y los 4 puntos recogidos juntos. Me salto el primer agujero, lo hago en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Cuando tengo los 4 puntos, los recojo todos juntos, bajo con 3 cadenetas, hago un punto bajo aquí, introduciendo el ganchillo así por debajo, y hago el punto bajo y se queda esta parte más bonita así. 3 cadenetas para subir y ya en el primer agujero pincho en el primer agujero. Bueno, ya no continúo porque es igual que la segunda vuelta que os he enseñado. Y veis cómo se queda así muy flojito porque lo he hecho con una aguja gruesa a cosa hecha.